Hola hermanos, bienvenidos a este nuevo culto de primavera-otoño. Antes de nada, me gustaría que los contactos que tengo que me están avisando me comuniquen que se escucha correctamente porque no he podido hacerlo de la manera que quería hacerlo y bueno, a ver si se oye medianamente bien para poder seguir. Muy bien, pues hermanos, hermanas, bienvenidos. Vamos a empezar antes de nada con una oración. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias porque de nuevo nos das la posibilidad de poder predicar tu palabra. Te pedimos que que en este caso me guíes, me lleves de tu mano, que no sea yo el que hable, sino tú. Me ponga a tus pies, Señor, para que me ayudes a predicar la verdad de la mejor manera posible. Que todo el nivel técnico funcione correctamente. Ayúdanos a comprender que todo sea de edificación para la Iglesia, Señor, y para la salvación de muchos. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Esta parte de primavera-otoño se titula Los tesoros más preciados. Vamos a ir viendo a lo largo de toda la presentación por qué este título y por qué estas imágenes, ¿no? Este hombre buscando ese tesoro, por qué el Daniel 2. Vamos a proseguir con lo que presentamos la vez pasada, el culto pasado, cuando estuvimos hablando de esa corona, la corona de Nabucodonosor, esa corona que recibió del pueblo de Israel, ese pueblo que una vez Babilonia lo invade, se acaba su reinado y esa corona pasa, según dice Elena White en el libro de la Educación, capítulo 19, vamos a recordarlo, la corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice, esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho y yo se lo entregaré. Fijaros como evidentemente aquí concluimos, y es evidente, y Elena White lo dice, que aquel a quien corresponde el derecho es Cristo. Pero fijaros como siempre tenemos esa dicotomía entre Cristo y el tercer Elías, y como estuvimos viendo como, después de Roma vino Europa, y en esos tiempos, pues claro, hay alguien que también recibe esa corona. Y hemos visto también en la escuela sabática de hoy cómo se hacía mención en la palabra de Dios constantemente de sí, el reino de Dios, pero también el rey David, ¿no? Someterse al reino de Dios y al rey David. Por lo tanto, hay una similitud que ya hemos hablado muchas veces entre el rey David y el tercer Elías, y eso es lo que aquí vamos viendo, ¿no? Que recibe una corona. Y la vara, como vimos también. Por lo tanto, vemos como hay una recepción. Y estuvimos viendo cómo esto, curiosamente, estaba dentro del marco de ¿qué? De Daniel 2, por la estatua, por todos los reinos, ¿no? Y en el mismo capítulo 19 de la educación nos hablaba de qué, de las ruedas, de cómo esos seres que actuaban todos de una manera coordinada y que, nos estaba también simbolizando cómo en el mundo pasan muchas cosas, hay un aparente desorden entre incluso el pueblo de Dios, pero que al final el Señor es el que da armonía a todo esto. O sea, esta aparente confusión es en realidad orden, el orden de Dios. Todo está enmarcado en estos conceptos. Por lo tanto, vimos lo siguiente, vimos cómo la cabeza de oro nos estaba representando evidentemente a Nabucodonosor, que en la Biblia era llamado rey de reyes, mi siervo, ¿no? Como a mi siervo David. Por lo tanto, vemos como realmente esto no es ninguna conjetura gratuita, ¿no? O sea, la Biblia nos da pistas de cómo interpretar las cosas.
Y por lo tanto nos abre la puerta a comprender la estatua de Daniel y también las bestias de Daniel 7, o sea, la estatua de Daniel 2 y las bestias de Daniel 7, que son paralelas, las cuatro bestias, cuatro metales, de esta manera, ¿no? De una manera que nos ayuda a, bueno, a comprender una vislumbre mayor al respecto, ya no tanto del enemigo, sino de lo que es el propio pueblo de Dios, ¿eh? Por lo tanto, tenemos la cabeza de oro, que en esta visión, digamos, de la estatua, como esa estatua que recibe la corona del pueblo de Israel, era ese Nabucodonosor, que tenía esa connotación tan clara con el pueblo de Dios del tiempo final. ¿Por qué? Pues porque todos, pues que tenían que ir a él para salvarse, ¿no? No podían quedarse en Israel, era salir de ellos, ¿no? Salir de Babilonia para ir a Babilonia, ¿no? Recordad cómo estuvimos viendo como Nabucodonosor es Babilonia, ¿no? Y salían de Israel para ir a Babilonia. Y queda escrito, ¿no? Dice, si paséis a Babilonia viviréis, ¿no? Entonces en ese momento Israel era Babilonia, ¿no? Digamos a nivel espiritual. Por lo tanto, lo mismo está pasando hoy también. Esa hermana de la caída de Babilonia, ese Egipto espiritual, también lo podemos vivir hoy. Veíamos la plata, ¿no? El pecho y los brazos, ¿no? Como ese significado de Ciro, mi ungido, ¿no? También hablando así de una manera tan cercana a Ciro y también a la acción de Darío, la ley de Media y de Persia por estos dos dirigentes, ¿no? Esas dos tablas de la ley, esos 4 más 6 mandamientos, esos 10 mandamientos, 10 dedos también, 2 testigos, Moisés y Elías, esos 2 brazos, ¿no? Potentes, activos, ¿no? Que nos muestran bueno, lo que realmente tiene que hacer el pueblo de Dios al tiempo final. Vimos como también tenía las características ese pueblo de los leopardos, ¿no? Esa corona, no es de extrañar que Elena White dijera que esa corona va pasando por estos reinos, porque están simbolizando algo espiritual para el tiempo final también, por lo que estamos viendo, ¿no? Esos leopardos que van súper rápido, ese reino de Alejandro Magno, que fue en su tiempo, y que puede simbolizar también, y que está simbolizando, y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este culto, esa fuerza y esa velocidad con lo que los 4 ángeles tienen que predicar en el tiempo final, ¿no? Y llegar a todo el mundo. Vemos como aquí ya no se identifica con ellos, ¿no? Ya no le llama mi siervo, Alejandro. Bueno, eso ya fue también muy posterior, pero bueno, hay un desmarque, ¿no? No hay esa unión como había con Nabucodonosor y Ciro, por ejemplo, ¿no? Y ya, por ejemplo, por supuesto, llegando a las piernas de hierro, ¿no? Ese imperio romano que tenemos históricamente y que arrasa por donde va. ¿Qué pasa con los juicios con el juicio de los vivos, con el juicio de Dios? El juicio de Dios aplasta, ¿no? Aplasta a todos aquellos que por alguna razón, pues después de todo lo que se ha predicado, todo lo que se ha explicado, pues al final no pasan, no son victoriosos en el juicio final. Por lo tanto, vimos cómo ese juicio empezaba con las Torres Gemelas y como recordamos como Javi presentó, ¿no? Esas torres con esa unión, con esas piernas, ¿no? Por lo tanto, es muy simbólico, muy significativo que tengamos esas 2 piernas como 2 torres, ¿no? Y que sean lo que realmente empezó la verdadera y última destrucción del pueblo de Dios también. Filtrando, por supuesto. Vimos también que había una relación entre Miqueas y Daniel 7, Miqueas 4, Daniel 7. Yo recomiendo leer los 2 capítulos en paralelo porque es muy interesante. No vamos a entrar mucho aquí porque si no tendremos que explicar muchas cosas y se va a alargar mucho, ¿eh? Vamos a intentar ir más rápido porque es la hora también, es una hora, bueno, ya cercana a la hora de comer y tenemos que ir dándole rápido. ¿Qué dice Miqueas 4:13? Está hablando del pueblo de Dios, y levántate y trilla. ¿Cuándo se trillaba? Después de recoger la cosecha, ¿no? Por la primavera-verano, final de primavera, principio del verano. Por lo tanto, ya vemos como ahí ese verano con ese zarandeo, con esa manera de cómo se tiraban, ¿no? Se tiraba el grano y ese grano con la paja y el viento se llevaba la paja, ¿no? Ese viento oriental que secaba, ¿no? Y que limpiaba el pueblo. Por lo tanto, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus pezuñas como de bronce. Ya vemos como estaba describiendo también unos materiales que los vemos también en la estatua, ¿no? Y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Y vimos cómo este texto era muy paralelo a lo que hablaba Daniel 7 de esa bestia, de esa cuarta bestia, ¿no? Que tenía esa correspondencia con los pies de hierro, ese imperio romano, ¿no?
Pero vimos también como de esa... Bueno, perdón. Luego tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. ¿Veis? Una vez, la explicación es paralela a la que ha explicado Miqueas al respecto del pueblo de Dios. Que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba con sus patas lo sobrante. Por lo tanto, vemos que hay un paralelismo entre lo que tiene que hacer el pueblo al predicar el mensaje, que, bueno, no lo hace porque quiere, sino porque el mensaje lo hace por él. ¿De qué? Pues de que desmenuzará muchos pueblos, ¿no? ¿Y qué habla de, qué dice lo que hizo la cuarta bestia? Pues desmenuzar también, ¿no? Por lo tanto, y utiliza los dos también, esos dos materiales. O sea que hay un paralelismo importante entre lo que hace el pueblo de Dios y lo que hace, digamos, el Vaticano o la bestia, ¿no? Por excelencia, no porque vayan juntos en su obra, sino porque evidentemente lo que hace Satanás imita lo que hace Dios, ¿no? Y el Señor nos quiere enseñar algo más con todo esto. Tenemos que abrir nuestra mente y ver que esas profecías que durante toda la historia se han ido predicando de una manera, ahora nos dan un punto más de información. Nos dan un punto más que nos ayuda a comprender. Entonces, a comprender incluso lo importante y lo significativo de lo que es la hora del tiempo final. Vimos que relacionábamos estas imágenes con este versículo, Daniel 7:4. Mientras yo la miraba, a la primera bestia, le fueron arrancadas las alas, fue levantada del suelo y se puso erguida sobre sus patas a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Fijaros cómo estuvimos hablando de ese león alado que era la primera bestia que vio Daniel 7, y que le fueron arrancadas las alas y fue erguido en dos patas. Vimos que el león cuando se erguía en dos patas era para luchar. Y mirad en la foto de la derecha como hay dos leones luchando. Sabemos que la palabra de Dios también nos habla del león, tanto como Cristo, y el león también como al que merodea alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Por lo tanto es una lucha entre leones, ¿no? Y ahí vemos cómo se yergue a dos patas para defender a su pueblo. Vemos como hay una personificación de esta primera bestia, ¿no? Dándole a manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Hay una humanización de esa bestia, ¿no? Y vimos como había una correlación, evidentemente, con, bueno, con esa corona que recibe ese que la va a recibir cuando el Señor decida, ¿no? A ese al que él elige, ¿no? Como he explicado antes, ¿no? Y evidentemente es el tercer Elías que coge el legado de los otros dos, ¿no? Y evidentemente es un hombre. Pero vimos también que evidentemente el león, ¿a quién está representando en la palabra de Dios? A Cristo mismo. Y que también fue hombre, ¿no? Y también fue cabeza, porque recordemos que esta primera bestia es paralela a la cabeza de oro de Daniel 2. O sea, tenemos que tener siempre en la cabeza el paralelismo entre Daniel 2 y Daniel 7. Por un lado, la estatua de Daniel con todos los metales, y por el otro la estatua de Daniel 7, la estatua de Daniel 7, las bestias de Daniel 7 paralelas a los metales, ¿eh? El oro con el león, la plata con el oso, el bronce con el leopardo, el hierro con esa bestia especial que es la que he descrito aquí que desmenuza, ¿no? Vimos también que era oro puro, era pureza absoluta, Cristo mismo, por lo tanto hay una mezcla constante entre Cristo y el tercer Elías. Y vimos también cómo ese cuerno, bueno, esto no lo vimos, pero lo muestro ahora, para darle más significado a todo esto, porque fijaros como en la primera bestia era relacionada con un hombre, pero es que la última también, de Daniel 7:8, le da unos atributos de hombre, que es ese cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió de entre ellos. Está hablando del cuerno de la cuarta bestia. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Por lo tanto vemos como que la cuarta bestia también saca un cuerno que tiene una personalidad, que habla con arrogancia y que se define como un hombre, ¿eh? O sea que vemos por un lado, un extremo, que tenemos a Nabucodonosor o a ese león, ¿no? Que representa a ese tercer Elías, pues defendiendo a su pueblo, y por el otro lado tenemos a otro que también se yergue como hombre, que también viene de representar a una bestia, parte de una bestia, pero que hace que, pues lo contrario, ¿no?
Hablar con gran arrogancia. Por lo tanto, es una lucha entre los dos leones, una lucha entre Cristo y Satanás, entre el verdadero tercer Elías y el falso tercer Elías. Incluso, fijaros como la ilustración es muy acertada, porque vemos como ese cuerno que grita de esa manera es muy parecido al Papa con su mitra puesta, ¿no? O sea que es algo muy interesante. Por lo tanto, tenemos esa contraposición, ¿no? Una personificación de la primera bestia y la cuarta bestia de Daniel 7. Tanto una como la otra son personificadas. Por lo tanto, es importante, es evidente que hay una lucha entre también personas, no solo pueblos, sino también lo que estas personas adoctrinan a su pueblo, porque todos quieren dominar el mundo, evidentemente. No es que nosotros queramos ser, o el que Tercer Elías quiera dominar el mundo a nivel político. Es como Cristo cuando vino, no quería ser el jefe de todos político, quería que la gente se salvara. Pues así funciona igual. Nosotros, el pueblo del cuarto ángel, ¿qué ha de querer? ¿Qué quiere? Pues que la gente se salve, cuantos más mejor. ¿Qué quiere el falso tercer Elías? Pues que cuantos más se pierdan, ¿no? Es una contraposición constante. Por lo tanto, por un lado tenemos a Nabucodonosor como ser histórico, como persona histórica, que representa al tercer Elías, que salva a su pueblo y que además representa a Cristo. Y por el otro lado tenemos, ¿quién? Al Papa, que es el tercer Elías falso, que además representa a Satanás, que es el Vaticano, ¿no? Por lo tanto, ¿qué más? Creo que más claro el agua, ¿no? Muy bien, vamos a seguir leyendo. Le doy gracias a Javi por lo que me mostró, me enseñó una expresión de Ezequiel que la verdad ha sido muy interesante porque ha dado pie a confirmar todo esto que estamos presentando, ¿no? Si leemos Ezequiel 10, del 13 al 17, nos dice así. Recordemos, volvemos otra vez a las ruedas, porque no vamos a salir de ahí, porque estamos siempre dando vueltas por lo mismo, porque la misma Elena White nos obliga a hacerlo, es lo que hay. Y luego lees Ezequiel y ¿qué nos dice? A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡las ruedas! Seguimos viendo, ¿no? También se le puede traducir el torbellino. Y cada uno tenía 4 caras, recordemos, estamos en Ezequiel 10, con los 4 seres vivientes, cada ser viviente con esas 4 caras, ¿vale? La primera era el rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león, la cuarta de águila. Se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Claro, dices, vaya, está hablando de 4 seres vivientes, pero en cambio lo habla como si fuera uno solo. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto a ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Por lo tanto, vemos aquí vemos un concepto de unidad, ¿no? En el movimiento, o sea, que se mueven como uno, ¿no? Ellos se levantaban las ruedas, se movían las ruedas, ellos se movían. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una unidad que se mueve y por lo tanto no es de extrañar tampoco que Ezequiel, cuando lo vea como un ser, ¿no? ¿Qué dice más adelante? Más adelante, los versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. También las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos, por lo tanto, por sobre de ellos. Vemos otra vez en la unidad de movimiento. Y aquí dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Por lo tanto, debajo de Cristo, debajo de Dios, estaban, ¿quién? Los 4 seres vivientes. Y aquí lo dice en plural, pero es que la palabra usada es hu, es la misma. Y si nosotros la buscamos, vemos como, aquí tenemos los 4 seres vivientes, un poco una imagen para que nos veamos dónde estamos. Cuando hablamos de Ezequiel 1 y 10 estamos hablando de este concepto, de esta imagen. Resulta que esta palabra, que es hu, dice de la cual el femenino, después del Pentateuco, es he, palabra primaria, pronombre, tercera persona del singular. O sea, que hu en esencia, en sí mismo, es tercera persona del singular, no del plural. Por lo tanto, él, ella o ello. Dice, solo expresado cuando es énfasis o sin verbo. También intensivo, el mismo. O específicamente con el artículo. Lo mismo. A veces como demostrativo, este o ese, ¿no? Ocasionalmente, en vez de la cópula, o sea que fíjate que incluso
unifica a dos personas. Por lo tanto, él, aquel, este, ese, o sea que siempre en singular, o sea que está hablando del grupo completo, como uno, ¿no? Y eso es interesante. Si lo busqué en las Word el programa que es Word, y en el S-Word tienes una morfología, no recuerdo ahora cómo se llaman el nombre del diccionario, es Anderson Folder o algo así, en el que le da a esta palabra pronombre personal singular femenino, tercera persona. Incluso interesante, ¿eh? Singular femenino, ¿no? Entonces, claro, sabiendo que estábamos hablando de que esa estatua estaba representando pues al pueblo de Dios que recibía la corona, también en la persona del tercer Elías, pues es muy interesante que hable de algo femenino, ¿no? Porque estará hablando también de la iglesia. Es interesante. Vamos a seguir con esto, porque vamos a hablar más de esto. Por lo tanto, podemos hablar de esta, ¿no? Cuando dice de este ser viviente, pues esta, ¿no? Digamos, esta unidad, ¿no? Viviente. Y ser viviente, que es una palabra muy interesante que más adelante va a salir otra vez, que fíjate, dice, es hay, dice vivo, con vida, de aquí crudo, carne viva, fresco, agua, año. Vaya, ser viviente ya en esencia, en sí mismo, ya implica eso. Ser fresco, año. Bueno, la verdad tiene que ser refrescante. Recordemos que cuando Cristo vino trajo frescura al pueblo, ¿no? Con la palabra. Y ese año no es frescura. Fijaros como estar vivo está relacionado con eso. Y luego abajo, por ejemplo, vemos como uno de los significados es grey, ¿no? Pero vamos a ir viendo más cosas. No voy a leer más de este significado, lo veremos más adelante porque es realmente interesante. Por lo tanto, es visto por Ezequiel como un único ser, conjunto que se mueve a la vez, ¿no? Como una única cosa viviente, ¿no? Una grey. Por lo tanto, a la iglesia se le llama grey también. Así que tenemos que la estatua como un único ser y también estos seres también como un único ser. Recordemos, en la Guay nos une estos dos conceptos, la estatua de Daniel y estos seres de Ezequiel. Por lo tanto, cuando hablamos de uno ya tenemos que pensar rápidamente en el otro. Una estatua en esencia, ¿qué es? Es un solo ser, es un solo grupo, es una sola cosa que está compuesta, en este caso, está compuesta de diferentes metales que forman una unidad. Por lo tanto, fijémonos, ¿no? Es muy interesante porque... Y en Apocalipsis 13 vemos algo que pasa también al respecto, ¿no? Dice, y se paró sobre la arena del mar. ¿De quién está hablando aquí? Apocalipsis 13 es el capítulo de Apocalipsis que habla de la bestia, del papado, ¿no? Cómo se muestra, ¿no? En su momento como esa bestia destructora que va por el pueblo de Dios. Dice, se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a ¿qué? A un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Por lo tanto, vemos como esta bestia que tiene toda una serie de atributos que antes ya hemos visto cuando Daniel 7 describe a esa sucesión de reinos, ¿no? Y tiene una parte de cada uno, o sea que esa bestia, ese Vaticano, esa bestia final que sale, está recogiendo el legado de todas las anteriores. Por lo tanto, vemos como el concepto constantemente se va repitiendo. Una bestia formada de muchas bestias. Tenemos Daniel 7 y Apocalipsis 13 comparados, pues bueno, tenemos el león alado y tenemos la boca del león representada en Apocalipsis 13. Tenemos Daniel 7 con el oso y tenemos las piernas de oso representadas en Apocalipsis 13. Tenemos los leopardos de Daniel 7 representados en el cuerpo de leopardo de Apocalipsis 13. Por lo tanto, es una mezcla de todas, ¿no? Entonces, y bueno, y evidentemente se deduce que la bestia está ahí. Pues claro, ahí dice que está el trono, ¿no? Está el trono de la bestia, por lo tanto ese cuerno pequeño estará ahí también, ¿no? Entonces siempre que encontramos una figura de Apocalipsis 13 por internet, vais a encontrar pues algo parecido a esto, ¿no? Una bestia de todas las bestias, ¿no? Entonces, es de extrañar
Es de extrañar que si Satanás hace esto, o el Señor nos muestra esto de Satanás, ¿no? Si Satanás es mostrado así, es de extrañar que el Señor no nos esté mostrando que también Él se puede mostrar así, que también su iglesia se puede mostrar así, como un conjunto, para comprenderla mejor. Porque también tenemos esto, ¿no? Daniel 7 nos muestra a un ser humano, o el Papa, o el papado, bueno, el Papa, porque habla con grandes, todos los papas, ¿no? Enfrente a un Vaticano que es el grupo de donde sale el Papa, ¿no? O el papado, de donde sale el Papa. Es un ser que entra, que incluye a esa persona, ¿no? Pues lo mismo podemos esperar del tercer Elías, ¿no? El tercer Elías tiene un pueblo de Dios, que es un solo ser, y de ahí fluye y sale y emerge, pues ¿quién? El tercer Elías, un hombre. Por lo tanto, vemos como hay un paralelismo muy interesante que no debemos desechar y nos va a ayudar a comprender muchas cosas. Por lo tanto, si esto lo tenemos así, podemos pensar entonces que el pueblo del tercer Elías también puede estar representado en esas bestias, que es una sola bestia, como hemos visto que está representado en la estatua de varios metales. Esa es la pregunta que nos hacemos aquí. Entonces, si el tercer Elías y el pueblo del tiempo del fin están relacionados con las bestias de Daniel 7, ¿la Biblia asocia esas bestias a ese pueblo? ¿En algún momento? ¿Tenemos esto en la palabra de Dios? Muy bien, vamos a leer Oseas 13. Podéis leerlo en vuestras Biblias para ver la versión que vosotros tenéis, pero es algo interesantísimo porque Oseas 13 es absolutamente actual. Vamos a leer, vamos a ir declarando lo que nos dice. Destrucción total de Efraín predicha. Hemos hablado esta mañana de Efraín en la escuela sabática. ¿Representando a quién? Vamos a verlo. Dice, cuando Efraín hablaba, cundía el terror. Eso quiere decir que tenía mucho poder. Se encumbró en Israel. Por lo tanto, estamos hablando de quién? De los dirigentes del pueblo de Dios. Los que están arriba. Más cuando se hizo culpable por Baal, murió. Fijaros que nos está diciendo aquí. Hay un paralelismo impresionante y lo hemos visto esta mañana en la escuela sabática. Y vamos a ver dónde nos enmarca todo esto. Dice, y ahora añadieron más pecados, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos. Todo ello obra de artífices, de los cuales dicen, los que sacrifican hombres besan a los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que el viento se lleva de la era. Por lo tanto, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de esos momentos de trilla, ¿vale? Y de limpieza del pueblo. Por lo tanto, cuando haya esa limpieza, ese sellamiento, ese zarandeo, se van a ir. Y como el humo que sale por la ventana. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, y no conoces otro Dios fuera de mí, y fuera de mí no hay Salvador. Yo te conocí en el desierto, Moisés, en tierra de gran sequedad. Cuando eran apacentados, se saciaron. Se saciaron y se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. O sea, cuando eran apacentados se saciaron. Por lo tanto, ¿qué pasa? Recibieron la verdad, recibieron el poder. Igual que la iglesia adventista en su momento, en su tiempo, tuvo su oportunidad, recibió la verdad, se saciaron de ella y se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. ¿Qué pasa entonces? Por tanto, yo, está hablando Dios, yo seré para ellos como un león, como un leopardo los acecharé en el camino, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como una leona. La fiera del campo los despedazará. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Vemos como la misma Biblia nos está diciendo
Nos está diciendo que Dios y por extensión el pueblo que le representa, porque claro, tiene que emitir los juicios mediante alguna manera, el mensaje de denuncia mediante alguien, y no son los ángeles, somos nosotros. Y dice que Él será ¿para quién? Para el pueblo rebelde, para Efraín, como un león, como un león, como un leopardo, como osa y como fiera del campo que no define. Es una fiera. Fijaros qué connotación, ¿no? Tres que podemos identificar claramente con las bestias, que nos explica Daniel 7, pero hay una cuarta que es fiera del campo. Pero esta despedazará. O sea, fijémonos como también es una bestia especial, una bestia que no define, igual que Daniel 7, que es una bestia que tiene que explicar, bueno, que se queda mirando Daniel y quiere saber más sobre esa bestia, ¿no? Pues vamos a saber nosotros también sobre esta, a ver quién nos dice esto, de qué está hablando aquí. Por lo tanto, fijaros qué impresionante, tenemos el león, tenemos el oso, tenemos el leopardo y también otra bestia, una fiera del campo. Vamos a concentrarnos un momento en el leopardo. Seguro que en las otras bestias hay más significados. Y quiero decir algo. Esto que se está presentando, todo lo que se está presentando, es un conjunto, es un equipo. Muchas de estas cosas no las hubiera visto si mis hermanos no me hubieran dicho, ni me hubieran comentado. Y hay mucho más por descubrir. Mucho más. De ahí el tesoro. De ahí el tesoro. Por lo tanto, todo esto van a ser claves para que cada uno de nosotros pueda investigar por su cuenta y ver muchísimas más cosas que quizás aquí nos expliquen por qué es imposible ponerlo todo sobre papel. O sobre vídeo, ¿no? El leopardo, acechante. Fijaros del leopardo, ¿qué nos dice la Strong? Leopardo es namer, es una raíz que no se usa, que significa propiamente filtrar. 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 Por lo tanto, fijaros cómo esa bestia, esas cuatro bestias que venían a hacer justicia al pueblo de Israel, yendo contra Efraín por su soberbia, estaba filtrando con ese leopardo. Pero fijémonos que el leopardo, ¿qué hacía? Vamos a leerlo un momento. El leopardo los acecha en el camino. Por lo tanto, tenemos un leopardo que les sale al encuentro. Les sale al encuentro. Porque claro, evidentemente, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú te vas a quedar quieto con la verdad? No, vas a ir a ¿qué? Primero ¿a qué? Al pueblo, ¿no? A la casa de Israel, lo dice así, ¿no? El pueblo, lo dice así Cristo, ¿no? Primero a la casa de Israel. Por lo tanto, ¿qué? Los vas a buscar, los vas a buscar al camino. Y les hablas, y les dices. ¿Y qué hace el mensaje? Filtra. Filtra. Y a la vez, leopardo significa ser limpio. Ser limpio. Creo que es apasionante, porque esas figuras que hemos siempre relacionado con la parte, digamos, mala, con el paganismo, con esos poderes que van sucediéndose en la historia y que no han sido del pueblo de Dios, vemos que a la vez también está representando al pueblo de Dios. Y fijaros, y dice, y así manchar como por goteo. ¿Recordáis cómo se calculaba el diezmo en la antigüedad? Iban pasando las ovejas y con una vara manchada, no recuerdo ahora si de sangre o de algún tipo de tinte, iban marcando a las ovejas que eran del diezmo, que eran para dar el diezmo. Y vimos cómo había relación con esto, ¿y qué? Y esas ovejas moteadas, pintadas, manchadas, que son las que le nacían a Jacob y le daba la prosperidad a Jacob, ¿recordáis? Ese pueblo que al mirar la vara, esa vara verde, ellos bebían del agua delante y se multiplicaba el pueblo que él quería, ¿no? El pueblo que era moteado. Vimos también, ¿recordáis aquello que presentamos al respecto de los 4 carros? No recuerdo si es Zacarías, de los 4 carros, y cómo
los caballos que tiraban de los carros, unos de ellos eran los pintados, eran los abigarrados, ¿no? Y que eran los que iban a moverse por toda la tierra con vigor, ¿no? También como los alazanes. Entonces, fijémonos cómo el hecho de ser moteado, el hecho de ser limpio y de filtrar está metiéndonos aquí, solo en la figura del leopardo, al pueblo del tiempo final. A un pueblo que es el pueblo elegido. Y a la vez, fijaros qué impresionante, resulta que esto significa, o viene de la raíz, o se compara con la raíz para hablar de Nimrod. Nimrod. El originador, después del diluvio, de todo el problema. O sea, fijaros, otra personificación, ¿no? Y Nimra, que es una de las palabras de la que proviene Namer, resulta que es agua clara. Es agua clara, es la lluvia clara, agua pura, conocimiento puro. Por lo tanto, solo con este animal ya tenemos claro que evidentemente puede ser, y la Biblia nos lo está diciendo, que esas bestias también están representando en otra interpretación para hoy, para comprender el juicio, para comprender lo fuerte que pisa el mensaje y que filtra al pueblo. Y esa cuarta, que también está aquí explicada como cuarta, esa fiera del campo de Oseas 13. ¿Cuál es la palabra para fiera aquí? Jai. ¿Os suena? ¿Os suena Jai? La acabamos de leer hace un rato. ¿Qué era? Ser viviente, ¿no? También es fiera. Por lo tanto, la misma palabra está uniendo lo que vio Ezequiel con esto. Fijémonos en el resto de significados de la palabra. Aparte de con vida, crudo, carne viva, fresco, planta, agua, como hemos visto también con el leopardo y año, tema de tiempo. Aparte de grey, también es hambre. También es... ¿Qué más? Reunión, bestia, hambre. Igual que el ser viviente era vida, era grey, era todos unidos. ¿Qué más? ¿Qué más hay que aquí no está subrayado y que me gustaría que buscarais vosotros? ¿Cuál es el primer significado que nos dice de Jai, de ser viviente? Animal. Bestia. Animal, bestia. Por lo tanto, el ser viviente que ve Ezequiel es una bestia. Una bestia formada de varias bestias más, ¿no? Varios seres vivientes más. Congregación. Corriente, cruda, fiero, grey, hambre, humano, o sea, bestia y humano. Reunión, por lo tanto un grupo, ser viviente, silvestre, sustento, vida, vigor, viviente, vivir y vivo. Por lo tanto tenemos muchas palabras clave aquí que nos están corroborando lo que estamos expresando. Ser viviente, fiera del campo. Es ser viviente, la grey, que es reunión de bestias con mucha hambre. ¿Tenemos hambre o no tenemos hambre de la palabra de Dios? Tenemos mucha hambre de la palabra de Dios. Creo que es muy evidente, creo que no es excesivamente complejo. La palabra nos lo dice todo, la Biblia nos lo va diciendo todo y seguimos. Porque entonces esta bestia también está simbolizando. Yo la dibujo así, pues la pongo aquí, pero podía ser otro dibujo, pero también está simbolizando a Dios. Está simbolizando a Dios. León, leopardo, oso y una cuarta bestia. Y esa cuarta bestia, esa cuarta fiera que es especial, ¿será el mensaje especial del último tiempo? ¿Y que realmente acaba de despedazar? Lo hemos visto antes, ¿no? Con Miqueas, cómo definía esa similitud entre Miqueas 4 y Daniel 7 al respecto de la última bestia. Es la que toca juicio, ¿no?
Por lo tanto, ¿será ese cuarto ángel? Sinceramente lo creo. Vamos a seguir leyendo Oseas 13, seguimos por el versículo 9. Tu destrucción, oh Israel, es obra de tu rebelión contra mí, que soy tu ayuda. ¿Dónde está ahora tu rey, para que te guarde en todas tus ciudades? Y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Cerrada en saco está la maldad de Efraín, su pecado está guardado en lugar seguro. Dolores de mujer que da a luz le sobrevendrán. ¿Nos recuerda algo de lo que presentó Víctor el sábado pasado? ¿Nos recuerda algo? ¿De quién estaba hablando Víctor el sábado pasado? De los que predican paz, paz, y no hay paz. Es un hijo insensato, porque ya es tiempo en que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Nos los redimiré. De la mano del Seol, los libraré de la muerte. ¿Dónde, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde, oh Seol, tu destrucción? Que el arrepentimiento se oculte de mis ojos. Bueno, este versículo 14, hay muchas tendencias al respecto, hay muchos, eruditos que lo leen de otra manera. Y de hecho le dan mucho más significado al texto, porque parece que por un lado afirma y por el otro lado niega, ¿no? Por un lado le redime y por el otro lado les oculta el arrepentimiento. Muchos piensan que todo el versículo es pregunta tras pregunta. Lo voy a leer así porque veréis que realmente está en el contexto de lo que estamos leyendo. Dice, ¿los redimiré de la mano del Seol? ¿Los libraré de la muerte? ¿Dónde, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde, oh Seol, tu destrucción? Que el arrepentimiento se oculte de mis ojos. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Clamando ya al juicio, clamando ya a la muerte de estos dirigentes, de este pueblo. Clamando ya, no te pares, dice, y voy a ocultar el arrepentimiento de mis ojos. Ya no hay vuelta atrás. Y fijaros en dónde nos pone ahora, pues aunque él fructifique entre las cañas, vendrá el solano, el viento de Jehová, que se levantará desde el desierto y se secará su manantial. Por lo tanto, fijémonos. Qué impresionante. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el viento solano? ¿Qué hemos presentado al respecto del viento solano? ¿Cuándo sopló con fuerza el viento solano? ¿Cuándo realmente empezó el juicio de los vivos? 11 de septiembre de 2001. El viento solano es viento de Jehová. Él lo envía para limpiar, para llevarse a la paja, en este caso representada por Efraín. Y se levantará ¿desde dónde? Desde el desierto. Y se secará su manantial. Por lo tanto, nada bueno, no saldrá agua clara de él. Y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todos sus preciosos utensilios. ¿Quién? Ese viento, ¿no? Se llevará un tesoro preciado de ahí. Me gusta recordar aquí esas joyas que ese hombre de la escobilla, esa visión que tuvo Elena White. Bueno, creo que es un sueño de Miller, ¿no? Que explica ese sueño y dice que exactamente esas joyas, esos son esas personas que después de ser desempolvadas por el hombre de la escobilla, brillarán más que antes, ¿no? Y esas joyas vienen de la iglesia adventista, muchas de ellas, ¿no? Por lo tanto, hay que... Bueno, muchas, no tantas como nos gustaría, ¿no? Pero hay que comprender también esto así.
Samaria llevará su culpa, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada sus niños, serán estrellados, y sus mujeres encintas serán reventadas. Por lo tanto, vemos que es espectacular Oseas 13. Es impresionante, es para leérselo una y otra vez, porque seguro que hay muchas más cosas que yo no he visto, y cómo todo está englobado en el juicio de los vivos, está englobado en ese viento solano, está englobado en esa bestia de bestias, que es ¿quién? Dios, Dios mismo haciendo juicio. Entonces, si el tercer Elías y el pueblo del tiempo del fin están relacionados con la estatua de Daniel 2 también, porque hemos visto la de Daniel 7, pero si también están relacionados con la de Daniel 2, ¿la Biblia asocia esos metales a ese pueblo? La primera pregunta que nos hemos hecho antes, que hemos visto hasta ahora, lo que hemos estado viendo con las bestias, ¿será también en el pueblo de Dios con los metales? ¿Esto mismo? ¿La sucesión? Bueno, ya vimos algo, ¿verdad? Hemos dado algo a entender con esa estatua, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Tenemos esto? ¿Tenemos que el oro, la plata, el bronce y el hierro están relacionados con el pueblo del tercer Elías? Va a parecer que cambiamos de tema, ¿verdad? Va a parecer que cambiamos de tema, pero vamos a hacer un pequeño repaso para comprender más al respecto de estos metales. ¿En qué punto estamos? Aquí os he presentado un cofre del tesoro. Un cofre que el aspecto no es muy agradable, ¿verdad? Es un cofre que parece pues destrozado, diría cansado, bueno, viejo y reparado, pero que guarda ¿qué? Un tesoro que brilla muchísimo, ¿no? Que solo al abrirlo un poquito ya te enciega, ¿no? Pues ese es el tesoro de Jehová. Y está guardado en lugares donde normalmente no esperamos, ¿no? ¿Cómo va a llegar ese mensaje especial al tiempo final? Va a llegar de una manera especial y no van a ser no va a ser del lugar que esperamos, no va a ser de esos, o no es de esos teólogos, de esas personas súper bien formadas que han estado 100 años en la iglesia adventista y que ahora nos van a presentar desde el púlpito la verdad. Pero que si no, iríamos a buscar a esos cofres preciosos que ya nos abren y nos dan las joyas en mano, pero no. Resulta que son personas que no van a ser de estos estudiosos. Van a ser estudiosos, pero no estudiosos del mundo, digamos. No certificados por el mundo, certificados por Dios. Y esas personas, el mundo, la mayor parte del mundo, y sobre todo los del pueblo de Dios, los van a ver como un cofre así, de trapo, medio reparado, destrozado, del cual no se espera nada. ¿Qué se esperaba de Nazaret? Nada bueno, ¿no? ¿Qué se esperaba de Jesús? Nada bueno, porque venía de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De España puede salir algo bueno? Podría pensar, yo qué sé, un americano, o podría pensar a lo mejor norte de Europa, ¿no? Porque muchos nos tienen como los de la fiesta, ¿no? Y que aquí quién se va a parar a pensar en nada, ¿no? Por lo tanto, es una prueba también para todos, España. Pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Me gustaría que fuerais buscando, fuera en la Biblia digital o la Biblia escrita, estos versículos, porque es pura Biblia lo que vamos a ver en los próximos minutos. Malaquías 3:17, subtítulo, diferencia entre el justo y el malo. Dice así: y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, mi propiedad personal. Eso es muy grande, ¿eh? Mi propiedad personal, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es Malaquías 3:17. En unos versículos empieza Malaquías 4. Estamos hablando ya de Elías, ¿eh? Y está preparando un pueblo, el pueblo de ese tercer Elías, de ese segundo también, en su momento. Y es mi propiedad personal. ¿Eh? En la versión del 60 dice, y será mi especial tesoro. Por lo tanto ya vemos una connotación de este tesoro. ¿Eh? Es ese pueblo predilecto del Señor. Esa propiedad personal. Especial tesoro. Por lo tanto,
Bueno, también vemos la llegada al Sinaí, donde también nos habla así del pueblo, dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Por lo tanto, el pueblo que guarda el pacto y supera el juicio es tesoro de Jehová. Somos tesoro de Jehová. ¿Queremos ser tesoro de Jehová? ¿Queremos meternos ahí y que nos vean como un baúl destrozado? ¿Un baúl que nos sirve? ¿Estamos preparados para eso? Nehemías 10:38. Subtítulo Pacto del pueblo de guardar la ley. Dice así: y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Por lo tanto, el tesoro de Jehová también son sus diezmos. Importante. ¿Vamos a dar el diezmo a ese cofre precioso o a otro cofre? ¿Nos interesa más lo de fuera o lo de dentro del cofre? Nehemías 10:39. Seguimos en el mismo concepto. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Fijaros, la casa de nuestro Dios tiene sus porteros, sus cantores, sus ministros. ¿Dónde lleva la ofrenda? Al cofre feo. En ese caso, evidentemente está hablando del cofre de la casa de Jehová. Pero ¿cuál es la casa de Jehová aquí, hoy? ¿Dónde estamos? Fue uno de los cultos que di hace mucho tiempo. ¿Dónde estamos? Proverbios 21:20. Subtítulo: Proverbios sobre la vida y la conducta. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Isaías 33:6. Despertamiento final y salvación, el subtítulo. Interesante. ¿Dónde nos sitúa esto? ¿Dónde nos sitúa? Lluvia tardía, ¿no? Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. En la versión del 77 dice: Él será un fundamento estable para tus tiempos, rica provisión de salvación, de sabiduría y de conocimiento. El temor de Jehová es llave de este tesoro. ¿Quién será el fundamento? Evidentemente, Cristo. ¿Pero quién lo representa? ¿Quién lo representa en la tierra? Siempre es lo mismo. ¿Quién representa a Satanás en la tierra? El Papa, ¿no? ¿Quién representa a Cristo en la tierra? ¿Queremos salvación, sabiduría, conocimiento? Vamos al tesoro. Hay salvación, sabiduría, conocimiento, y son la llave del tesoro. Por lo tanto, no puede haber una cosa sin la otra. Conocimiento, sabiduría, salvación, son unidos. Profecía contra Babilonia, Isaías 50:25. Abrió Jehová su tesoro, en la versión del 77, arsenal, y sacó los instrumentos, versión del 77, armas, de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Por lo tanto, tenemos que en su tesoro hay armas, las armas de su furor, y por lo tanto juicio. El juicio forma parte del tesoro de Dios. Estamos viendo ya cómo se va formando lo que es el tesoro de Dios. ¿Qué debemos buscar cuando realmente escarbemos en lo profundo? No, juicio no me interesa, esa joya la tiro, busco otro. Entonces estaremos entrando en otro cofre, no en este cofre. Mateo 6:21, subtítulo: Tesoros en el cielo.
porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por lo tanto, este versículo es muy conocido. Blasfemia contra el Espíritu Santo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Por lo tanto, si tenemos el corazón buscando cosas que no tocan y metiéndonos donde no tocan, negando el resto de cosas del cofre, entonces no estamos en el mismo lugar. No estamos en el cofre correcto. Mateo 13:44, el tesoro escondido. Interesantísimo esta parábola. Vamos a ver algo más adelante al respecto. El tesoro escondido. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pregunta que lanzo y que luego vamos a hablar. ¿Por qué encuentra el tesoro y lo deja y compra el campo en vez de coger el tesoro y llevárselo? Lo ha encontrado, es suyo, por ley se lo podía quedar. ¿Por qué? ¿Por qué en vez de eso vende todo lo que tiene y compra el campo? Vamos allá, luego lo veremos. Por lo tanto, el reino de los cielos es ese tesoro también de Jehová. Todo está unido, todo está unido. Todo lo que estamos viendo está unido. Mateo 13:52, Mateo 13, interesantísimo Mateo 13. Vamos a hablar también un poco de la red. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Por lo tanto, que forma parte del tesoro de Jehová las verdades viejas y las nuevas. No podemos coger algo antiguo, quitarlo del tesoro y meter el nuestro. No, es todo junto. Forma parte del tesoro de Jehová. Tenemos que formar parte del tesoro de Jehová. Si nosotros somos tesoro de Jehová, todas estas cosas tienen que venir con nosotros. No podemos dejarnos ninguna. Y fijaros, dice el docto, el padre de familia. Es como el padre de familia. ¿De qué está hablando? La red significa esta parte de esta parábola respecto de una red que se lanza y se cogen muchos peces, ¿no? Y unos son quitados y otros son dejados, ¿no? Y dice que los dejados son como ese padre de familia. Los que se queda la red, los que se quedan en la red, los que se queda Dios, son los que son como ese padre de familia, como ese padre docto, que saca cosas viejas y cosas nuevas. Por lo tanto, 2 Corintios 4:7, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, es otra alegoría. ¿A quién? A nosotros. ¿Pero a qué? A la humildad de nosotros. Porque si nosotros no nos presentamos humildes ante Dios, no nos presentamos dominables, sometidos, no podemos ser ese vaso de barro en el cual el Señor puede meter su Santo Espíritu. Y eso también es su tesoro. Y es un tesoro que debemos buscar y pedir constantemente. La humildad. Deuteronomio 28:12. Contra costumbres paganas. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y presentarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Por lo tanto, ¿qué tenemos con el tesoro? La lluvia temprana y tardía. También está dentro del tesoro. ¿Qué más? Josué 6:19. La toma de Jericó. ¿Cuándo se tomó Jericó? Primavera. Y nos tiene que empezar a sonar la primavera. ¿Con qué está relacionada? ¿Cuándo empezó su ministerio? Juan el Bautista, primavera. Está en el camino, en la esencia de estos cultos, camino de primavera, otoño, ¿no? Dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Por lo tanto, ¿nos suenan estos materiales? Está diciendo que el oro, la plata, el bronce e incluso el hierro es tesoro de Jehová.
¿El hierro es una piedra preciosa? Es interesante el concepto, ¿eh? ¿Nos suena de algo esto? ¿Nos está ya diciendo, nos está hablando ya de esa estatua? Seguimos con la toma de Jericó, dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová plata, oro y los utensilios de bronce y de hierro. Por lo tanto, lo que no se quemó, lo único que no fue consumido por el fuego en esa primavera, fue el oro, la plata, el oro, el bronce y el hierro. ¿Qué alegoría hay aquí? La estatua se salva. Esa estatua es tesoro de Dios. El oro, la plata, el bronce y el hierro. Por lo tanto, tenemos la estatua que forma parte de ese tesoro de Jehová. Salomón sucede a David, Primera de Crónicas 29:2. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Muy interesante, ¿verdad? Cómo describe todo lo que está, ¿qué? ¿Formando qué? El templo. Por lo tanto, ¿no hemos de restaurar el tabernáculo caído de David? ¿Cómo lo vamos a restaurar? Pues con esos metales, con ese tesoro, madera, personas, piedras preciosas. ¿De dónde vienen estas piedras preciosas? Me gustaría que alguien buscara, yo no lo he buscado, pero ¿podéis buscarme las palabras que implican estas piedras preciosas? Vamos a seguir. Seguimos con Salomón. Habla David, todo el rato. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. Hemos visto antes, ¿no? ¿Recuerda esto? Antes que hemos leído. ¿Qué era mi tesoro particular? ¿Quién era? El pueblo de Dios, ¿verdad? Y en esa estatua se define a todo el pueblo, pero aquí vemos que hay... El rey también tenía su casa. Y eso es algo que siempre me ha dado curiosidad el hecho de que siempre se hiciera énfasis también en la casa de David, ¿no? En la casa de Jehová y en la casa de David. ¿Por qué? Pues algo hay, evidentemente. Y yo creo que es porque es el énfasis en ese rey y cómo él dice que guarda en su tesoro particular oro y plata. O sea, no guarda oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas, no. En su tesoro particular, el rey David guarda oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Por lo tanto, el rey aporta un tesoro particular especial para construir ese templo. Por lo tanto, para restaurar ese templo hace falta también un pueblo, un remanente, un grupito especial. Y justo es el pueblo del oro y de la plata. Ahí tenemos la estatua y tenemos el templo de Jehová, que las dos cosas están representando en esencia a Cristo mismo y a su pueblo. Seguimos. Isaías 60, 17. Con la plata y el oro seguiremos de aquí un segundo. La futura gloria de Sión, en vez de bronce, traeré oro. Gracias doy a Javi porque me hizo llegar este versículo y es impresionante. Sobre todo en el contexto que está. La futura gloria de Sión. Isaías 60. Esta mañana hemos leído Isaías 60. ¿Al respecto de qué, hermanos? La futura gloria de Sión. En vez de bronce, dice Isaías 17, traeré oro. Por hierro, plata. Por madera, bronce. Y en lugar de piedras, hierro.
Está subiendo el nivel, ¿verdad? ¿Y a dónde lo sube el nivel? A los materiales de la estatua, que son tesoro. Fijaros, ¿eh? Y pondré paz por tu gobierno y justicia por tus magistrados. Por lo tanto, ¿qué predicará? Justicia. La gloria será aumentada, ¿verdad? Lo dice la futura gloria de Sión. ¿Cuál es el ángel que viene con gran poder y gloria? El cuarto. ¿En qué contexto está situado esto? Isaías 69, lo hemos leído esta mañana. Está en el mismo contexto, futura gloria de Sión. Ciertamente a mí esperarán los de las islas, o los de las costas también, ponen otros. Las naves de Tarsis, las primeras. Por lo tanto, son los que van liderando el resto de naciones, el resto de pueblos, para traer a tus hijos de lejos. Lugar más lejano de Israel, España. ¿Qué pasa? ¿Que solo se salvarán los de España? No quiere decir eso, evidentemente. Ya hemos hablado de esto. Tarsis lidera, son las primeras. Por lo tanto, para traer sus hijos de lejos. ¿Quiénes son estos hijos que lideran también? Su plata y su oro con ellos. Fijaros, su plata y su oro con ellos. Por lo tanto, vienen todos, pero luego resalta la plata y el oro que viene también con ellos. Ese grupito especial de Tarsis que también lidera. Por el nombre de Jehová tu Dios y por el Santo de Israel que te ha glorificado. Por tanto, tenemos la futura gloria de Sión relacionada con los materiales de la estatua. Igual que antes, ¿qué tenemos? Los materiales de toda la estatua, que son el tesoro de Jehová, y aquí otra vez, los teníamos en el templo y teníamos la casa del rey con la plata y el oro, ¿no? O sea, citaba los 4 y la plata y el oro aparte. Y aquí, ¿qué? Lo mismo, ¿verdad? Tenemos el oro, la plata, el bronce y el hierro como la gloria de Sión, pero además también resulta que los que vienen de Tarsis traen consigo plata y oro. O sea que tenemos las 4 metales, pero dentro de esos 4, 2 que sobresalen. 2 que son los más valiosos. ¿Y por qué la plata y el oro? ¿Por qué la plata y el oro? Bueno, diréis, bueno, porque son los más valiosos, ¿no? Pero, ¿qué estaban representando en la estatua la plata y el oro? Por lo tanto, tenemos aquí que dentro del tesoro tenemos también a ese Tarsis. ¿Qué tenemos de plata y de oro? La cabeza de oro. ¿A quién representaba Nabucodonosor? Un hombre. Rey de reyes, mi siervo. Plata, Ciro, mi ungido. Ciro y Darío, pero bueno, Darío también influyó en el tema de la reconstrucción del templo y todo, ¿no? Pero a quien llama mi ungido es a Ciro. Por lo tanto, tenemos 2 metales con los que Dios se identifica plenamente, porque los considera como sus ungidos, sus siervos, su rey de reyes. Por lo tanto, esa estatua está liderada. Aquí lo tenemos de nuevo. Tarsis, plata y oro. Ageo 2, del 4 al 9, en la versión del 77 especial, de la que os he hablado alguna vez, que Víctor me regaló al principio, cuando empecé, la primera Biblia que tuve. Dice así Ageo 2, del 4 al 9. Después de todo lo que hemos visto, y ya acabando, leeremos un poquito de Elena White, pero ya vamos acabando. Después de todo lo que hemos visto, quedémonos con todos los conceptos, si los podéis recordar, la estatua, las bestias, el tesoro, lo que está dentro del tesoro de Jehová. ¿Qué es tesoro para Jehová? Y leamos lo que dice aquí Ageo 2, del 4 al 9. Pues ahora, Zorobabel, ten ánimo, dice Jehová. Ten ánimo tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Quién representa a Josué? Jesús, ¿no? ¿Quién representa a Zorobabel? Era el jefe del pueblo en ese momento. ¿Recordáis lo que significaba Zorobabel?
salid de Babilonia, o saliendo de Babilonia. ¿Eso no suena de algo? Cuarto ángel, ¿verdad? Zorobabel, ¿quién representa? Cuarto ángel, tercer Elías. Josué, Cristo. ¿Y Josué en algún momento representa también al tercer Elías? Sí, lo vimos. Sumo sacerdote. Real sacerdocio, nación santa también somos nosotros, ¿no? Por lo tanto tiene ese doble, esa ambigüedad. Bueno, ambivalencia, perdón. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaban haciendo Zorobabel y los suyos y Josué? Reconstruyendo el templo. Reconstruyendo el templo de Salomón, que había sido destruido en la invasión de Babilonia. Entonces lo reconstruyen. Entonces, ¿qué les anima? A rehacer la casa. Y no es eso restaurar el tabernáculo caído de David, no es restaurar el templo. Y ese templo, Elena White, ¿cuántas veces nos relaciona con qué? La iglesia es el santuario del pueblo. Vimos que esas murallas también en Nehemías representaban de Jerusalén, que reconstruir la muralla era también reconstruir el mensaje también, ¿no? Entonces todo lo que sea reconstruir el templo, la muralla, Jerusalén, está relacionado con el pueblo de Dios y su mensaje. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, otra vez lo mismo que antes, recuerda lo mismo, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Tenemos que sentir esto a nosotros, tenemos que sentir este mensaje para nosotros. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y alguien puede pensar, bueno, está hablando de las de las plagas, está hablando del tiempo final, que nos acercamos, todo empeora, como Mateo 24. ¿Qué más dice? Haré temblar a todas las naciones. Evidentemente puedes hablar de qué, pues de conflagraciones, ¿no? De guerras. Todas las naciones estarán locas. Eso pasará al tiempo final también. ¿Y qué dice? Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y evidentemente este texto es archiconocido, el deseado de todas las gentes. Y Ana White tiene un libro entero hablando del deseado de todas las gentes, que es Cristo. Por lo tanto, en estos momentos, en este momento de caos, viene Cristo. Pero, sabemos que hay como hemos visto esta mañana, que hay un preparto antes del parto, ¿no? Igual que hay una preboda antes de la boda, ¿eh? Recordemos, ¿no? Hay una boda, lo vuelvo a repetir, es una boda en dos fases. Y el parto, como hemos visto esta mañana, también en dos fases, ¿eh? Hay alguien que nace antes de parir, y es el que guía a la gente hasta llegar a la consumación. Y lo mismo, en una boda son novios, no son aún marido y mujer, son novios de entrada, son llamados esposos, pero aún no viven juntos. ¿Cuándo viviremos con Dios? Cuando Él venga. De momento, ¿con quién tenemos que flirtear? Con el tercer Elías, el cuarto ángel. Hay que casarse con Dios como fue en su momento, por Juan el Bautista. Casarse con Cristo por Juan el Bautista, ¿no? Lo mismo ahora. Por lo tanto, si lo ponemos aquí en esta situación de ahora y vemos que hay esa dicotomía, si todo es doble, cuando dice haré temblar a todas las naciones, ¿han temblado ya las naciones? ¿Han temblado? ¿Cuándo temblaron las naciones? 11 de septiembre de 2001. ¿Cuándo empezó la Tercera Guerra Mundial por fases? 11 de septiembre de 2001. Y dices, bueno, pero es que habla del deseado de todas las gentes. Vale. ¿Vemos lo que significa el deseado de todas las naciones? Está en azul. En hebreo, los tesoros más preciados. Atentos a lo que estamos leyendo. Los tesoros más preciados. ¿Qué es esto? El deseo de todas las gentes está ligado con los tesoros más preciados, evidentemente. El tesoro más preciado, ¿quién es? Cristo. Pero sabéis, muchas traducciones hablan aquí de que vendrán los tesoros más grandes tesoros de todas las naciones traídos al pueblo de Dios, a los judíos, ¿no? Y aumentará su gloria. Entonces, recordemos ese Isaías 69,
¿Qué estaba hablando? De ese Tarsis que viene ¿a dónde? ¿Dónde va ese Tarsis? Liderando a un pueblo. Hacia Jerusalén. Porque es que tenemos que ir a buscar a los judíos, a salvarles. Sabemos que esos judíos, muchos reaccionarán. Tenemos que ver los temas al respecto de los judíos en el tiempo del fin. Por lo tanto, esas naves llenas de joyas, esas naves llenas de tesoros, de oro y plata, son los que van a hacer que se acabe de consumar el mensaje, por la ayuda inestimable de los judíos. Por lo tanto, estas joyas, esos tesoros preciados, ¿cuándo se dan? También. ¿Cuándo empezó, sobre todo, la misión del tercer Elías? Pues sobre esa época, 2001. Realmente empezó a predicarse este tema tal cual es. Por lo tanto, el deseo de todas las gentes también son los tesoros más preciados. El tesoro que es llevado a Jerusalén. Dice, y llenaré de gloria esta casa. Claro, aquí está hablando, en ese momento, literalmente de la reconstrucción física del templo, ¿no? Por eso ahí también se puede entender que traerán joyas todas las naciones para que el templo sea espléndido, ¿no? También se puede comprender a nivel histórico que Herodes luego hizo que este templo fuera magnífico, magnificente, ¿no? Incluso hasta el punto de que algunos piensan que fue hasta reconstruido casi totalmente, ¿no? Por lo tanto, ¿cuándo recibiremos más gloria? Ahora, cuarto ángel. Veámoslos todo desde el punto de vista espiritual de esta casa que se tiene que reconstruir, que es el mensaje y la iglesia del tiempo final. Solo viendo a Zorobabel y lo que significa el nombre ya nos tiene que quedar claro en qué condiciones estamos hablando aquí. Y fijaros lo que dice después. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, esto nos confirma el significado de esta frase también, ¿no? El deseo de todas las naciones. Son esos tesoros también que están escondidos. Y especialmente la plata y el oro. ¿Queremos la plata y el oro? ¿Los queremos como materiales más preciados? Eso, en el contexto de la lluvia tardía o en el contexto del conocimiento, la plata y el oro, ¿qué es? Son las joyas que hacen despertar a las personas, ¿no? Y dice, la gloria postrera será de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en ese lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Recordáis las joyas del hombre de la escobilla? Como al limpiar las joyas brillan más que antes. Estaban ahí metidas entre el polvo y el hombre de la escobilla representa al tercer Elías, va limpiando y las joyas lucen más. Entonces, la gloria postrera, el cuarto ángel, el que da gloria al resto, el que da más gloria a todo el mensaje, hará que todo brille más que antes. Este pueblo ha de brillar mucho. Es el que más ha de brillar de todos los tiempos. Pues es el que más información tiene, el que más conocimiento tiene. Y el que tendría que estar más cerca de Dios. Y fijaros qué traducción tiene Reina Valera del 2000 al respecto de Ageo 2.7. Dice, y haré temblar a todos los gentiles, en vez de naciones, y vendrá el deseado de todos los gentiles, y llenaré esta casa de gloria, dijo el Señor de los ejércitos. Vaya, vaya, vaya. El deseado de todos los gentiles. Si nosotros traducimos, vemos que gentil o nación, gente, es la misma palabra y es goi. Y hay una palabra hoy día para los extranjeros dicha por los judíos, que, bueno, siempre la han considerado de alguna manera despectiva en muchas ocasiones, quizás los más ortodoxos, no sé si todos ellos, a los gentiles como goim. Y goim es cerdo. O sea, goim viene de goi, por lo que veis, ¿no? Goi es gentil, es el que no es judío. Por lo tanto, estas naciones como que vienen de fuera a traerle las joyas. Vienen los de fuera a traer las joyas a los judíos, ¿no? Nación extranjera, de aquí gentil, también figurativamente manada de animales. ¿Vemos lo que está diciendo? Manada de animales. Las bestias juntas otra vez
haciendo el trabajo. Ese ser viviente lleno de seres vivientes, de características especiales de ese pueblo, con todo lo que conlleva. Creo que es demasiado, es impresionante. Y ligado aquí en el deseo de todas las gentes. Y traducido libre por mí, por lo que hemos visto hasta ahora, si mezclamos las versiones de Reina Valera 2000 y lo que hemos visto, que es la interpretación de que el deseo de toda la gente son los tesoros más preciados, nos queda así. En el contexto de la gloria del nuevo templo, dice, y haré temblar a todos los gentiles, y vendrán los tesoros más preciados de todos los gentiles, y llenaré esta casa de gloria, dijo el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. ¿De los gentiles? Dijo el Señor de los ejércitos. Recordando a Mateo 13:44, vamos a hacer un pequeño análisis y volvemos a la pregunta que os he hecho antes. ¿Por qué se llevó el tesoro ese hombre de Mateo 13:44 que encuentra un tesoro y luego resulta que en vez de llevarse el tesoro vende todo lo que tiene y compra el terreno? ¿Por qué es tan importante? Entonces, aparte del puro tesoro, es importante también dónde está ese tesoro. Elena White al respecto dice, además el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual, hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En los tiempos antiguos los hombres acostumbraban a esconder sus tesoros en la tierra. Los robos eran frecuentes y cuando quiera que hubiese un camino en el poder gobernante, un cambio en el poder gobernante, los que tenían grandes posesiones estaban expuestos a que se les aplicasen pesados tributos. Por otra parte, el país estaba en constante peligro de ser invadido por ejércitos merodeadores. Por consiguiente, los ricos trataban de preservar sus riquezas ocultándolas, y la tierra era considerada como un seguro escondite. Pero a menudo se olvidaba el lugar en el que había escondido el tesoro. La muerte podía arrebatar al dueño, el encarcelamiento o el destierro podían alejarlo de su tesoro, y la riqueza cuya preservación le había costado tanto trabajo era dejada para la persona afortunada que la encontrase. En los días de Cristo no era raro descubrir en un terreno descuidado viejas monedas y ornamentos de oro y plata. Por lo tanto, nos pone el contexto histórico y de la situación de ese pueblo entonces para entender esta parábola. Un hombre alquila un terreno para cultivarlo y mientras ara la tierra con sus bueyes desentierra un tesoro. O sea, fijaros, explica más detalles este concepto, ¿no? Enseguida ve que una fortuna se halla a su alcance, restituyendo el oro a su escondite, o se lo vuelve a dejar en su sitio. Regresa a casa y vende todo lo que tiene para comprar el terreno que contiene el tesoro. Su familia y sus vecinos piensan que procede como un loco. No ven valor alguno en ese terreno descuidado. ¿Habéis visto valor alguno en ese cofre maltrecho? No, ¿verdad? ¿Pero qué contenía? Tesoros de Jehová. Pero el hombre sabe lo que hace, y cuando tiene el título del campo, revuelve cada parte de él para encontrar el tesoro que ha conseguido. Esta parábola ilustra el valor del tesoro celestial y el esfuerzo que deberíamos hacer para obtenerlo. Por lo tanto, él cuando descubre el tesoro, no descubre todo el tesoro, descubre una parte. Y dice, ¡guau! En este terreno está el tesoro. Por lo tanto, ¿qué hago? Vendo todo lo que tengo, me vengo aquí y empiezo a escarbar y a buscar a ver qué encuentro. Ese es el contexto real. Esta parábola, el que encontró el tesoro en el campo estaba listo para abandonar todo lo que tenía y realizar una labor incansable, a fin de obtener las riquezas ocultas. Así el que haya el tesoro celestial no debe considerar ningún trabajo demasiado grande y ningún sacrificio demasiado caro para ganar los tesoros de la verdad. En la parábola, el campo que contiene el tesoro representa las sagradas escrituras. Por lo tanto, ese cofre que contiene el tesoro son las sagradas escrituras. Y el evangelio es el tesoro. No puede decir, bueno, ¿no es lo mismo? Continente y contenido. ¿El evangelio qué es? Las buenas nuevas, el mensaje.
es el tesoro. ¿Y está dentro de dónde? De las Sagradas Escrituras. La tierra misma no se halla tan entretejida, me gustaría que quedáramos con eso, entretejida de vetas de oro, ni está tan llena de cosas preciosas como sucede con la palabra de Dios. Sabemos que en el terreno del oro hay una veta así, otra veta así, y se van, a veces algunas se unen y otras no, van solas. Entonces tú coges una veta de oro y cuando se acaba la veta, se abandona la mina. Pero ¿qué está diciendo? Que en el caso de la palabra de Dios no puedes abandonar la mina porque las vetas se entrecruzan, por lo tanto llega una al final, llega y pilla otra que lleva a otro lugar, y esta lleva a otro lugar, y esta lleva a otro lugar. ¿No nos suena algo esto? ¿No nos suena algo esto? ¿No nos suena esa rueda dentro de otra rueda? Aquel proceso que no se acaba de comprender, pero que es armonía. Citando Mateo 13:44, después dice, Él es el tesoro. Él. Y cuando se han barrido las basuras del mundo podemos discernir su valor infinito. La divinidad de Cristo era un tesoro escondido en el cofre de la humanidad, ¿no? Mientras estuvo en la tierra, a veces la divinidad fulguraba a través de la humanidad y se revelaba su verdadero carácter. El Dios del cielo testificó de su unidad con su Hijo. Los cielos se abrieron en su bautismo. La gloria de Dios en forma de una paloma bruñida como el oro. El Espíritu Santo es oro. La paloma, recordemos, tenía que ver con Jonás, tenía que ver con la libación, con la llaga. Es oro, por lo tanto está dentro del cofre. Se manifestó sobre el Salvador y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero la nación a la cual vino Cristo, aunque profesaba ser el pueblo peculiar de Dios, no reconoció al tesoro celestial en la persona de Cristo. Pasó con Moisés, en la persona de Moisés, y está pasando hoy en la persona del tercer Elías. Siempre pasó igual con Ezequiel, con todos, Isaías. Querían que predicasen otras cosas. Iban a buscar a otros que les predicasen los que ellos querían oír. La majestad del cielo no fue reconocida en su atavío de humanidad. Era el Maestro Divino enviado de Dios, el glorioso tesoro dado a la humanidad. Era más hermoso que los hijos de los hombres. Pero su gloria incomparable estaba oculta bajo una cubierta de pobreza y sufrimiento. Veló su gloria a fin de que la divinidad pudiera tocar la humanidad. Y el tesoro inmenso, de inmenso valor, no fue discernido por la raza humana. No se comprendió. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ciertamente el tesoro está oculto en el atavío humano. Cristo es las riquezas insondables, y el que encuentra a Cristo halla el cielo. El ser humano que contemple a Jesús, que more por fe en sus encantos sin par, encontrará el tesoro eterno. Algunos han descuidado el estudio de la Biblia bajo el influjo de la creencia errónea, esto ya es a fin de conocerla, de que es preferible tener al Espíritu morando en ellos que estudiar y tener la dirección de las Escrituras. Los tales están expuestos a las trampas satánicas y a los engaños fatales. El Espíritu Santo y la palabra están en perfecta armonía. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras y siempre conduce hacia ellas. La mina de la verdad debe explorarse con interés y diligencia. Cuán a menudo vemos a Cristo aplicando las Escrituras del Antiguo Testamento, exponiendo sus verdades. Fijaros, hace énfasis en Cristo explicando, pues claro, lo que había el Antiguo Testamento, exponiendo sus verdades. Estamos haciendo algo muy parecido. Evidentemente tenemos el Nuevo, pero el Antiguo nos da muchísima más luz al respecto del Nuevo. Mostrando su carácter espiritual, revistiéndolas de una riqueza, belleza y frescura. Ese ser viviente, fresco, carne fresca, ¿verdad? Que tiene que ver con agua fresca, con año. Recordad, ese ser vivo, que la gente no había contemplado antes. Las verdades que nuestro Salvador manifiesta en su exposición son susceptibles de
constante expansión de nuevos y fecundos desarrollos. ¿Qué está diciendo aquí? Las verdades que nuestro Salvador manifiesta en su exposición son susceptibles de constante expansión y de nuevos fecundos desarrollos. Por lo tanto, tiene límite, nos tenemos que quedar en Cristo y Cristo crucificado, y dices, no, yo solo predicaría a Cristo. ¿Qué dice Elena White? Los que dicen solo predicaría a Cristo, no están predicando a Cristo. Porque Cristo es también lo que pasa a nuestro alrededor. Cristo es también el año. Cristo es también, es la verdad. Todo lo que es verdad es Cristo. Por lo tanto, se va a expandir la verdad. Por eso, cosas viejas, cosas nuevas. La mente que es guiada por el Espíritu Santo al investigar las Escrituras, contempla a su autor y mediante esa contemplación brilla constantemente mientras él investiga la palabra. Así es como el intelecto que aspira a alcanzar la norma de perfección es elevado para comprenderla. La verdad de origen celestial es presentada como un tesoro escondido en un campo en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo para trabajarlo en toda su extensión. O sea, no es, mira, me das la verdad, la cojo y me voy. Ya tengo esa verdad, no necesito más. Por lo tanto, cojo mi tesoro, me lo llevo y me quedo en mi casa esperando al Espíritu Santo que me dé algo. Con esa verdad básica, con esa leche ya tengo bastante. Tengo mi tesoro, ya lo he cogido, me voy. ¿Pero qué dice que tenemos que hacer? Volver a dejarlo ahí. ¿Y qué? Venderlo todo y comprar ese campo. Comprar ese campo. Y hermanos, literalmente también, no digo que comprar el Evangelio, pero literalmente diezmos y ofrendas son importantísimos para que eso funcione también. Pero dice que dejarlo ahí para vender todo lo que tienes, comprar eso, porque no tiene, es un valor incalculable, ya vendes todo lo que tienes y lo compras, te quedas con ese campo, ¿para qué? Para trabajarlo en toda su extensión, porque sabes que monedas como esa habrá por todo el campo, filones de oro y plata por todo el campo, y habrá que escarpar y buscar y llegar y para aquí y para allá. Y eso es lo que, gracias a Dios, este ministerio está haciendo. Gracias a Dios. En sus esfuerzos perseverantes descubre joyas y materiales preciosos. Por lo tanto, va escarbando, va limpiando, como hacía el hombre de la escobilla, que descubre joyas, materiales preciosos. El que trabaja con sabiduría hunde la barra, que es eje o herramienta, cada vez más y descubre un rico y precioso filón. Descubre que el campo de la revelación está surcado por doradas vetas de valiosos tesoros y que en verdad es el depósito de las inescrutables riquezas de Cristo. Es que está describiendo lo que sentimos en este ministerio, lo que vivimos cada día. Recibiréis poder, página 107. En buena medida la iglesia de nuestros días se ha conformado con un conocimiento superficial. Hemos hablado esta mañana también de esto, de la revelación, presentada en forma tan clara y sencilla para que pueda ser comprendida, que muchos piensan que ya tienen lo que necesitan y que eso ya les basta. O sea, ¿veis lo que está diciendo? Que no podemos decir, bueno, dímelo sencillo, con esto que ya entiendo, repíteme esto y ya está. Ya está, yo lo que pueda llegar a entender, punto. Ya me basta. Me leo mi Biblia, me la estudio y ya no me líes, ¿no? Fijaros que es muy interesante porque lo está diciendo Elena White, no yo. En cambio, cuando el Espíritu Santo actúa sobre la mente, no nos deja permanecer en la indolencia. No nos deja decir, bueno, ya está, ya tengo suficiente. No nos deja. Despierta a nosotros un ferviente deseo de conocer la verdad, no corrompida por el error y las falsas doctrinas. La verdad celestial recompensará al que la busca con diligencia, al que la busca. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, vuelve a citar Mateo 13:44. Seguimos, lo adquiere con el propósito de poderlo trabajar, vuelve otra vez, para labrarlo todo. Hay que labrar todo el campo y tomar posesión de sus tesoros.
Todo es nuestro, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo orienta la búsqueda y da la recompensa. Si el explorador encuentra vetas del precioso mineral mientras cava el campo, para calcular el valor que tiene la mina, hunde aún más su herramienta y así encuentra nuevos filones del gran tesoro. ¿Dónde hunde la herramienta? En el campo. ¿Qué representaba el campo también? La espalda de Cristo. ¿Hunde la herramienta en Cristo? Eso es la llaga también, el pozo del conocimiento. Dice, en las minas de oro que hay en el mundo, los filones no están entrelazados. O sea que si nosotros no estamos en el campo de Dios, solo nos meteremos en un filón y ahí estaremos siempre en el mismo filón y nunca encontraremos otro filón, hasta que no compremos el campo correcto. ¿Y qué hacemos? Compramos otros campos que tienen un solo filón que ya nos sirve, porque es, mira, cojo el filón y es bajar a todo. Para mí es oro, ya está, no necesito nada más. ¿Pero qué te está diciendo? Que estamos siempre en una situación de constante crecimiento y constante buscar. Y vuelve a decir, están entrelazados, lo repite de nuevo. ¿En qué contexto está todo esto de Mateo 13:44? ¿En qué contexto? Pues mira, si hacemos un repaso general de Mateo 13, que es 31 y es 4, esto lo digo yo, por el tema de los números, vamos a ver, en la parábola del sembrador, la cuarta semilla cayó en tierra buena, la cuarta. El trigo y la cizaña en primavera, verano, el tiempo de la siega, la trilla, etcétera, juicio, fin del mundo, ya antes de tabernáculos. Todo esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora. La semilla de la mostaza de algo muy pequeño y discreto sale algo que se convierte en majestuoso. ¿Qué será el pueblo de Dios? ¿Qué está siendo el mensaje? Éramos nada, ahora somos poco, pero antes éramos nada. ¿Y qué dice? Que llegará a todo el mundo, por lo tanto que será majestuoso. La levadura. Estoy hablando de todas las parábolas que hay en Mateo 13, que concretamente hay 7. ¿Por qué? La levadura. Una medida de levadura en 3 de harina. Una en 3. Una en 3. Trinidad. 4. También el cuarto ángel. Una en 3. 31, 13. Tercer milenio. Tiempo final. El tesoro escondido, el que hemos leído hasta ahora. Cuando encuentra el tesoro de la verdad, quiere saber más y más. Todo esto son características del tiempo, de las personas, del pueblo de Dios en el último tiempo. La perla de gran precio, otra parábola. Todo lo material al servicio del Evangelio. Todo lo material. No hay que poner bozal al buey que trilla. Recordemos este versículo. El diezmo y las ofrendas son cruciales. Y la red. Aquella que coge a los peces y luego elige a los que se quedan, a los que no. ¿Ese momento de qué? Recoge todo tipo de peces. El Evangelio llegará a toda tribu, lengua y reino. Y entonces viene el fin, que empieza con el trabajo de selección de los ángeles. El sellamiento. Zarandeo, sellamiento, fin del tiempo de gracia. Por lo tanto, vemos como este Mateo 13, el contexto es que tiempo final, cuarto ángel, tercer Elías. Y Elena White cómo nos lo describe, cómo debe ser ese buscador. Y ya para acabar, en las minas de oro que hay en el mundo, recordar lo que hemos leído, los filones no están entrelazados. En la Biblia sí. ¿Por qué? Recordad Ezequiel 1 y Ezequiel 10. Las ruedas entrelazadas. Era el mensaje. Esto era el mensaje. Los 4 seres vivientes. Los mensajes de los 4 ángeles. Todo entrelazado. Recordemos lo que hemos leído hace un rato. En esta parábola, el campo que contiene el tesoro representa las Sagradas Escrituras. Y el Evangelio es el tesoro. La tierra misma no se halla tan entretejida de vetas de oro y está tan llena de cosas preciosas como sucede con la palabra de Dios. ¿Y qué nos recuerda? Lo que leímos al respecto de Ezequiel 1 y 10. Una maravillosa representación simbólica dada al profeta Ezequiel durante su destierro en la tierra de los caldeos enseña esta lección. Capítulos 1 al 10. 4 seres vivientes hacían mover numerosas ruedas entrecruzadas. Ese es el tesoro. Es el tesoro. Por lo tanto, nos está diciendo que el tesoro es el Evangelio y que el tesoro es Cristo. Todo eso es el tesoro. Las ruedas eran de un arreglo tan complicado que a primera vista parecían estar en confusión.
pero se movían en perfecta armonía. O sea, puede parecer que esto que se explica es complicado, pero no lo es. En el Espíritu Santo lo vamos a comprender, lo vamos a comprender. Es promesa de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Esto sería un resumen general del todo, un resumen global del todo. Las bestias, Daniel 2, Ezequiel 1 y 10, todo unido en el pueblo de Dios, en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Solo podemos darte gracias, solo puedo darte gracias. Porque es apasionante, porque es impresionante, porque todo lo haces para nuestro bien. Gracias porque sigues intentándolo a pesar de nuestra idiotez, de nuestra tontería, de nuestra incredulidad, de nuestra dureza de mente. Sigues ahí. Señor, nos sometemos ante ti, nos humillamos ante ti, porque sólo así podemos ser ese barro, ese recipiente que contiene la verdad. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén.